Gálatas capítulo 2. Vamos a leerlo completo para poder recordar por dónde estábamos la vez pasada. Y si no tienes nada que te lo impida, te invito a que te pongas de pie por reverencia a la palabra del Señor y la leamos juntos. Amén. Gálatas capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. Así dice la palabra del Señor. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secretos para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Vamos a leer juntos el 15 y el 16. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué cosa? En Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues, ¿qué dice? Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues sin cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque este capítulo es demasiado hermoso, Señor. Tiene tanta verdad, tanta doctrina. Y, Señor, aquí estamos, reunidos para acercarnos a ella en la medida en como tu Espíritu nos lo permite. Ayúdanos a ver las maravillas de tu palabra. Ayúdanos a ser transformados al contemplar tu evangelio, Señor, aquí expresado. Rogamos, oh Dios, que nos ayudes a ser libres de la esclavitud, de la ley, para vivir verdaderamente para tu gloria, para vivir verdaderamente para ti, Señor. Te rogamos que a través de Cristo Jesús, hoy tú abras nuestros ojos, hoy tú liberes nuestros corazones, hoy nos permitas conocer más de esa gracia maravillosa, de la cual Pablo y los apóstoles enseñaban. Señor, y que todo aquel que el día de hoy ha venido y no tiene ni siquiera entendimiento de estas cosas, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo permita que puedan conocer el Evangelio, que puede salvarlos y rescatarlos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, podemos tomar asiento. Un pasaje hermoso, largo, pero creo que valía la pena para poder recordar todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas. La semana pasada, bueno, la semana antes pasada, porque la semana pasada tuvimos la visita de nuestro amigo Pastor Brandon. En esa semana antepasada nosotros veíamos una de las doctrinas más hermosas y fundamentales de nuestra fe cristiana. Esa doctrina se llama la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Y estaba precisamente en el versículo que les pedí que leyéramos para que recordáramos esa maravillosa buena noticia. Cuando Pablo le dice a Pedro, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios es por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Pues nadie jamás, sigue diciendo Pablo aquí, será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Este pasaje, este capítulo, de hecho, estos dos versículos es la clave para entender toda la carta de Gálatas y es clave para entender el Evangelio. Martín Lutero decía que sin la justificación por la fe, la iglesia no podría sobrevivir ni una hora. Y es verdad, porque ¿qué pasaría si todos aquí intentáramos ganarnos la salvación por ser obedientes a la ley? Ninguno de nosotros lo lograría. Solamente te hago la pregunta que les decía aquella vez. Han pasado así sea un minuto o así sea una hora amando a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Difícilmente no. Entonces, si fuera por la obediencia a la ley, todos estaríamos perdidos. Pero hay una buena noticia, es que podemos encontrar esa salvación, ser declarados justos delante de Dios con solo poner nuestra fe en Jesucristo, con solo creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando algunas personas escuchan, o sea, yo puedo ser salvo sencillamente con poner mi fe en el Señor y ya, puedo seguir viviendo a mi manera, puedo seguir haciendo lo que yo hago, puedo seguir haciendo las cosas como a mí me place. Mucha gente entiende así la justificación por la fe, pero mi tarea el día de hoy es mostrarles que eso no es la justificación por la fe. Si verdaderamente la justificación por la fe nos hace justos delante de Dios, porque no podemos depender de nuestra obediencia a la ley para ser justos delante de Dios, eso no quiere decir que ahora vivamos de una manera que no tiene ley, de una manera que no tiene ninguna forma para agradarle a Dios. Es ese tipo de personas que dice salvo siempre salvo y puedo vivir como sea, como me place. Eso no es bíblico.
Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí, en esta carta, en este fragmento, es que él se anticipa a la objeción de un judío cuando ese judío escucha que tú puedes ser declarado justo solamente por la fe y no por la obediencia a la ley. Ese judío te diría, tú eres culpable entonces, y Cristo te ha llevado al pecado porque ahora no obedeces la ley. Pero esta es la buena noticia que les traigo a través de este mensaje. Cuando somos declarados justos por la fe en Cristo, ahí es cuando comenzamos a vivir verdaderamente para Dios. Voy a repetirlo, este es el mensaje del día de hoy. Cuando somos declarados justos por la fe en Cristo, es que comenzamos a vivir verdaderamente para Dios. Entonces, quiero demostrarte lo que Pablo está plasmando en este fragmento en dos argumentos, en dos puntos que Pablo está aquí respondiéndole a esa persona que podría traer una acusación diciendo, bueno, como tú no guardas la ley, entonces eres culpable. Y es el primer argumento que Pablo tiene es que al ser declarados justos por la fe, somos libres de la condenación de la ley. Y el segundo argumento que Pablo presenta aquí es que al ser declarados justos por la fe, podemos vivir para Dios verdaderamente. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Al ser declarados justos por la fe, somos libres de la condenación de la ley. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 17 al 19, donde Pablo está anticipándose a la objeción de un judío que dice, pues tú estás loco, tú estás en desobediencia a Dios porque dices que Cristo te ha justificado y ¿cómo es que no guardas la ley? Eso es prácticamente lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado el pecado? ¿Qué dice ahí en signo de exclamación? Por supuesto que no. Más bien, dice Pablo, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, ¿qué pasó con Pablo? La misma ley que pasó. Lo condenó, dice aquí, me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Entonces, voy a imaginarme esta conversación entre el judío y tú. Pablo prácticamente está diciendo así. Viene un judío ante ti y te pregunta y te dice, oye, ¿sabes? Eres culpable de pecado porque no te has circuncidado. Y la ley dice de que todo niño nacido de 8 días debe ser circuncidado. Y eres culpable de la ley porque no has guardado el día de reposo. ¿Alguien sabe cuál es ese día de reposo? El sábado, según la ley judía. Entonces tú le responderías, bueno, ya yo he sido justificado por la fe en Cristo. Entonces este judío te diría, bueno, si es así que Cristo te ha justificado, entonces ese Cristo que tú crees te está conduciendo al pecado. ¿No ves que no guardas la ley? ¿No ves que ahora estás violando la ley de Dios porque estás creyendo en ese Cristo? Entonces, esa es la perspectiva de un judío. Un judío encontraría como algo terrible que tú dijeras que puedes vivir sin la ley, que vivir sin la ley es vivir en pecado. Pero Pablo tiene una razón para justificarse a través del Evangelio y es que en Cristo nosotros no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la ha cumplido por nosotros. Amén. Entonces, Cristo no es un promotor de una vida pecaminosa. Pablo le está diciendo prácticamente, por supuesto que no. Cristo no nos ha conducido al pecado. Y las razones que Pablo da en este pasaje son las siguientes. La primera razón es que él dice que es pecaminoso en sí mismo reconstruir el sistema viejo de ley que fue destruido. Él dice que es pecaminoso
volver a hacer las cosas que estaban en la ley cuando ya ha cumplido su propósito. No sé si ustedes recuerdan la primera vez que nosotros nos reunimos, yo les conté de que cuando Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó, comenzó toda una nueva ¿qué? Una nueva era, una nueva época. Estamos ahora en un nuevo pacto y el antiguo pacto ha quedado cumplido. Ahora nosotros vivimos en una nueva realidad. Ya no, ese pacto no está vigente. Y si nosotros, estando en esta era en donde ya Jesús resucitó, queremos volver al sistema antiguo de leyes, Pablo dice que ahí tú te vuelves un pecador. Aunque esa ley estuvo vigente antes de Cristo, si tú vuelves a ella, es quebrantar la voluntad de Dios, porque ya ese no es el lugar que Dios quiere para nuestras vidas, sino ahora en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a colocar un ejemplo que de pronto lo podemos familiarizar más y es con la constitución política de nuestro país. ¿Alguien recuerda en qué año se constituyó la constitución política que ahorita mismo tenemos? 91, muy bien. Clases sociales también. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál era la anterior? ¿La de cuánto? Del 86. Excelente. Muy bien. Bueno, prácticamente para ilustrarles, lo que está ocurriendo aquí es como el cambio de nuestra constitución política, de la que teníamos en 1886 y la que ahora tenemos en el 1991. Si yo hiciera ahora cosas que estaban permitidas en la de 1886 y que están prohibidas ahora en 1991, ¿sería un transgresor de la ley o no? Sí, por supuesto, ¿verdad? Si el policía me parara ahí y me dijera, ¿por qué hizo eso? No, es que en la Constitución de 1886 decía que yo podía hacer esto. ¿Qué va a decir el policía? Eso ya no está vigente, mijo. Las cosas cambiaron. Ahora estamos en una nueva Constitución, ¿verdad? Ese es el problema lógico que Pablo encuentra en esta situación. Si bien el antiguo pacto fue establecido por Dios por medio de Moisés, ahora estamos en un nuevo pacto que fue establecido por Dios por medio de un mediador que es mucho mejor que Moisés, Jesús, el Hijo de Dios. Él vino y estableció un nuevo pacto y si nosotros comenzamos a vivir en ese antiguo pacto delante de Dios, somos transgresores, somos pecadores, aunque Él haya dado esa ley anteriormente. Si tú vuelves atrás a esa ley, tú eres un delincuente, así como hoy serías un delincuente si tú hicieras cosas de la Constitución de 1886 ante la ley colombiana. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ha ocurrido un cambio y ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora, Pablo también nos dice la segunda razón por la cual él no vive bajo la ley, porque ahora ha sido justificado en Cristo. Y esta es la segunda razón. Él dice que intentar cumplir la ley nos condena. Voy a repetirlo. Intentar cumplir la ley, ¿qué pasa? Nos condena. Pablo dice que cuando él intentó obedecer la ley mismo le condenó. Que cuando trataba de ser justo por medio de la ley mismo le mostraba que él no podía hacerlo. Porque la ley, y aquí me adelanto a varios temas que estaremos trabajando en la carta, tiene como propósitos mostrarnos nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado y también nos muestra que somos incapaces de obedecerlo. No porque la ley en sí misma sea mala, sino que tú y yo estamos mal. Y la ley es como ese espejo que nos deja ver lo horrendo que es nuestro pecado delante de Dios. Vamos a ir a Romanos 7, vamos allá todos, para que podamos ver un ejemplo práctico de cómo esto se ve. Romanos 7, del versículo 7 al 10. Romanos 7, del 7 al 10.
Pablo dice, ¿ya lo tiene? Romanos 7, de 7 al 10. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Qué dice allí? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que ¿qué? Me mostró mi pecado. Fíjate, ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestro pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero, mira lo que dice Pablo, el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Y aquí quiero detenerme, y esta es la explicación por la cual, cuando tú le dices a alguien, no puedes hacer esto, esa persona, ¿qué quiere hacer? Eso mismo. Cuando tú le prohíbes algo a alguien, comienza a despertar el deseo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo puedo hacer? Yo quiero hacerlo. ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿De qué manera puedo encontrar un vacío legal para poder hacer eso que tú me estás prohibiendo? Si no le ha pasado eso a usted, ve a los niños, por ejemplo. Le dices, no, eso no. ¿Y qué van a hacer corriendo? A meter el dedo en el enchufe, a pasar la lengua por el tomacorriente, porque uno les dijo que no. Entonces eso despierta en ellos un deseo por su pecado de querer hacer lo que está prohibido. O sea que la ley no es mala, el que está mal somos nosotros, el pecado que está en nosotros. Dice Pablo, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el pecado, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces, dice Pablo, me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Están entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? La ley de Dios es santa, es buena, es recta. El problema soy yo. El problema eres tú. El problema es nuestro pecado. Y la ley hace que nuestro pecado sea expuesto. Entonces, lo que hace la ley es mostrarnos nuestra condición pecaminosa y nuestra incapacidad de cumplirla. Es por esto que Pablo dice que ahora que entiende que fue justificado por la fe en Cristo, él murió a la ley, es decir, dejó de intentar cumplir todas esas exigencias porque se dio cuenta que esa era la única manera en cómo uno puede vivir verdaderamente para Dios. Entonces, con todo esto, quiero ilustrarles un poco. La ley para nosotros es el primer paso para que podamos entender nuestra necesidad de Cristo. Por eso, cuando estamos evangelizando, cuando estamos mostrándole a otras personas el evangelio, debemos empezar por mostrarles, mira lo que dice la palabra acerca de ti. Mira lo que dice la ley acerca de cómo puedes vivir, porque ella es la que define nuestro pecado. La ley es como una instrucción para vivir, pero no tiene las baterías o las energías para que nosotros podamos vivir en esa instrucción, porque estamos muertos en nuestros pecados. Es por eso que, como les digo, que para poder entender nuestra necesidad de Cristo, debemos comprender qué dice la ley de nosotros. Y con todo esto, quiero hablarles a mis hermanos, aquellos que ya son cristianos aquí. Hermanos, así como Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás queriendo ser justificado ante Dios al obedecer la ley. Porque todos los que quieren vivir bajo la ley, en ese antiguo sistema, en ese antiguo pacto que Dios había establecido, están en pecado. Ya la obra consumada de Cristo se ha revelado. No hay necesidad de ir a la ley ahora queriendo ser justificados o queriendo ser hallados justos delante de Dios. Entonces, cuando venga alguien
que te quiera acusar porque no guardas mandamientos de la ley y rituales de la ley, no te dejes turbar por ellos. No te dejes conmover por lo que te están diciendo. Yo sé que han pasado más de 2025 años desde que, perdón, como más de 2000 años, porque sí, fue más tiempo, que ya este tipo de gente, estos judaizantes, estaban haciendo esto. Pero hoy día, hermanos y hermanas, hay gente camuflada en medio de lo que se dicen los cristianos que obligan a las personas a guardar la ley de Moisés cuando ya no estamos bajo esa ley. Aquí pueden haber algunos. Tienes que estar atentos, porque ya hay cosas que no debemos guardar, porque ya están en el antiguo pacto. Pero hay un grupo, por ejemplo, en especial, llamado los adventistas del séptimo día. ¿Lo han escuchado por ahí? Bueno, estas personas dicen que hay que guardar el sábado porque la ley así lo exige, que ese es el día de reposo. Los adventistas también no comen carne de cerdo, ni de mariscos, ni de ningún otro tipo de comida que se encuentra en Levíticos 11, porque ellos dicen que así está en la ley. Pero hermanos, ¿tienen razón a la luz de lo que acabamos de ver? No podemos ceder en ningún momento al Evangelio por este tipo de personas o de cualquier otra religión que quiera insistirnos de que debemos guardar prácticas de la ley, porque solamente somos justos delante de Dios a través de qué? De la fe en Cristo Jesús y no por guardar la ley. Pero tal vez aquí hay alguien que no es cristiano y que todavía dice, bueno, yo no sé en qué peligro me encuentro, no sé de todo eso que está hablando, qué interés tiene para mí esto. Bueno, te invito a que estudies la ley. La ley te ayuda a comprender que tú no eres tan bueno como crees. La ley te muestra de que tú eres un pecador y que estás condenado y que tu única esperanza es creer en Cristo. Es por eso que te animo el día de hoy a que te acerques al Salvador, que clames por perdón y salvación, porque tú y yo no podemos guardar la ley para ser hallados justos delante de Dios. Y te tengo una buena noticia. Jesús dice en Lucas 5:23 que Él ha venido no para salvar a los que se creen justos, sino a los que reconocen que son pecadores. Entonces, Jesús ha venido por gente como tú y como yo que no pueden porque son pecadores. Si tan solo tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Amén. Pero bueno, como les decía, nuestro mensaje es que cuando somos declarados justos por la fe en Cristo, es que comenzamos a vivir verdaderamente para Dios. Y aquí está el segundo argumento que Pablo nos deja en el 20:21. Dice, al ser declarados justos por la fe, podemos vivir para Dios. Pablo en la sección anterior decía que él había muerto de la ley a fin de vivir para Dios. Y es ahora donde en el versículo 20 y 21 dice lo siguiente. Quiero que me presten mucha atención porque vamos a estudiar ahora también una doctrina bien profunda, bien importante de la fe cristiana. Dice así, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, al inicio de este mensaje yo le hablaba de que habían personas que decían, bueno, como ya yo he sido declarado justo delante de Dios, ya yo puedo vivir como sea, ya yo puedo seguir con mi vida como la estaba llevando, pero estos versículos nos dejan ver que cuando una persona verdaderamente ha sido justificada, verdaderamente ha sido declarada justa delante de Dios, ocurre una transformación en su interior.
Ocurre algo especial en su vida que no deja, que no permite que esa persona ahora siga amando su antigua vida. Y es esta verdad, que es esta otra doctrina. Todo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo ha sido también unidos a Cristo. Es lo que dice el texto. La unión con Cristo es una doctrina fundamental de la palabra. Ya habíamos dicho la justificación por fe, pero la unión con Cristo también es una doctrina fundamental, porque esta doctrina nos explica que toda persona que ha creído en el Evangelio, ahora por medio de la obra del Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo. Y entonces nos identificamos con Él en todo lo que Él ha hecho y ahora recibimos los beneficios de su obra salvadora en nuestro lugar. La Biblia dice en muchas partes acerca de esa unión con Cristo y de muchas maneras. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído en las cartas que dice que a veces menciona que ahora que estamos en Él, en Cristo, en el Señor, en el Hijo de Dios, son expresiones que nos dicen que ahora estamos unidos a Él, que ahora vivimos en Él. Como dice ese versículo famoso, que todo aquel ahora que está en Cristo es una ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas nuevas. O sea, hay una unión especial entre el creyente y Cristo cuando creen. Sin Cristo no estamos en Él. Y si no estamos en Él, la Biblia dice que estamos es bajo la ira de Dios. Pero para escapar de la ira de Dios tenemos que estar en Cristo, unido a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, vamos a leer lo que dice Romanos 6, 1, 8, para que nos ayude a entender lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas acerca de esto de estar unido en Él. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso de que Él ahora está crucificado en Cristo? Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 8. Dice así, ¿lo tenemos? Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Por supuesto que no. En otras versiones dice, de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que, mira lo que dice allí esa frase, cuando fuimos ¿qué? A Cristo, unidos a Cristo, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Fíjate, este es uno de los tantos versos en donde nos explican que cuando nosotros hemos creído en Cristo, estamos unidos a Él, unidos en Él. Sigue diciendo, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos, sigue diciendo, unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado, ¿cuándo? Con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos, ¿cuándo morimos? Con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. Entonces, si se dan cuenta, Pablo aquí dijo muchas veces que estamos unidos a Cristo, que fuimos enterrados con Él, fuimos resucitados con Él, y todo está hablando de esa obra maravillosa que Él llevó a cabo. Por eso es que para Pablo es inconcebible que alguien crea que Cristo nos ha llevado del pecado porque nos rescató de la condenación de la ley. Para Pablo eso es un absurdo, pues él dice que cuando creímos en Cristo, fuimos unidos a Él en su crucifixión y en esa cruz
Nuestro antiguo ser pecaminoso, que solamente vivía para sus propios placeres, que solamente vivía para sí mismo, ha quedado también crucificado juntamente con Cristo. Por nuestra unión con Cristo, Pablo dice aquí en Romanos que el pecado ahora ha perdido su poder, su dominio sobre nosotros, y ahora podemos vivir una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice la palabra. Ahora hemos sido liberados del poder del pecado, porque estamos unidos a aquel que ha vencido el pecado. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Voy a ilustrarlo con... Es una ilustración muy terrenal, pero creo que nos puede servir para entender lo que estoy tratando de transmitirle. Una manera de ilustrarlos es como en el matrimonio. Por ejemplo, cuando yo estaba soltero y mi esposa también, nosotros conseguimos muchas cosas estando solteros de forma individual. Por ejemplo, conseguimos bienes, conseguimos dinero, etcétera, etcétera. Pero una vez que nos casamos, nos volvemos uno delante de Dios. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer se unen, son una ¿qué? Una sola carne, un solo ser delante de Él. Y todas estas cosas que nosotros habíamos conseguido estando solteros, ahora ya no es mío y eso es tuyo, sino que ahora pasa a ser de los dos. Aún cuando yo no me haya esforzado por conseguir lo que ella consiguió, aún cuando ella no se haya esforzado por conseguir lo que yo conseguí. Entonces, en la casa, y así debería ser en todo matrimonio. Me imagino que de pronto habrán matrimonios aquí que esto es lo mío, esto es lo tuyo, esta es mi plata, esta es tu plata. Nosotros bíblicamente entendemos que ahora somos uno. Y ahora todas las cosas son compartidas. De hecho, cuando te estás casando, el notario te pregunta, ¿aceptas ahora ser partícipe de todos tus bienes a esta persona? Entonces, ya no hay, este soy yo, este eres tú, sino que ahora somos uno. Y Cristo consiguió muchos beneficios en su vida perfecta. A través de su obra, aun cuando nosotros no habíamos nacido, aun cuando nosotros éramos pecadores, Él consiguió grandes beneficios por su vida perfecta delante del Padre. Y ahora al nosotros creer en el Evangelio, nosotros nos unimos a Él y podemos disfrutar de sus beneficios. ¿Me hice entender con esta ilustración? Ahora su muerte en la cruz, su crucifixión y su resurrección ahora operan en mí a través del Espíritu Santo. Es como si mi antiguo ser pecaminoso hubiera estado en el Calvario crucificado. Es como si yo hubiera renacido una nueva vida, pero realmente fue Jesús el que resucitó al tercer día. Ahora, por mi unión con Él, mi antiguo ser pecaminoso está allí clavado en la cruz. Y ahora, por mi unión con Él, ahora puedo vivir una nueva vida por el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros es inconcebible que alguien que diga, bueno, ya yo fui salvo, yo fui declarado justo delante de Dios por la fe, ahora siga viviendo en el dominio del pecado. Es inconcebible. No tiene lógica. Porque han pasado dos cosas que Pablo dice aquí. Ha sido libre del pecado y ahora tiene una nueva vida porque Cristo vive en él. Cristo vive en él. Mira cómo lo dice Pablo. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Esto es una hermosa verdad, hermanos. Esto no solamente se refiere a que ahora somos una nueva criatura en Cristo, sino que ahora, por medio del Espíritu Santo, Cristo vive en el creyente a través de la fe. A través de su Espíritu, Él viene a ser una morada dentro de nosotros. Y Él, estando en nosotros, nos da el poder y la capacidad para hacer la voluntad de Dios.
El cristiano no es una persona que anda sola. El cristiano no es una persona incapaz de obedecer a Dios, porque ahora Cristo está en él. Y ahí se aplica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él está en nosotros. Y Pablo dice: así que lo que yo vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. O en otras versiones dice: ahora la vida que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, presten atención al orden de las ideas que Pablo dice aquí. Pablo dice: estoy unido a Cristo, mi antiguo ser pecaminoso fue crucificado, Cristo vive en mí y ahora yo vivo confiando en el Hijo de Dios. Y Dios ha establecido que todos los que quieran vivir para Él, sea a través ahora de confiar a través de su Hijo. Entonces, cuando una persona ha sido justificada por la fe, la razón, el motor de su existencia se convierte en vivir para Dios a través de confiar en el Hijo, en aquel que lo amó, en aquel que se entregó para salvarle. Entonces, es aquí donde el verdadero cristiano, aquel que verdaderamente ha sido justificado por la fe, no ve el pecado atractivo, no ve el pecado como algo apetecible, porque él ve que su Salvador murió para librarlo de ese pecado. Es como si nosotros ahora quisiéramos ser amigos de aquel que asesinó a nuestro buen Señor. Ahora, el que ha sido justificado por la fe, como dice Pablo, no toma la gracia de Dios como algo sin sentido. No toma la gracia de Dios como algo que no vale la pena. Mira lo que dice el versículo 21. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hermanos, para el cristiano, lo que Cristo hizo en la cruz es su canción, es su razón para esforzarse para vivir en santidad, es su razón para vivir para la gloria de Dios, porque Él sabe que nunca por sus propios medios pudiera haber alcanzado esa salvación tan hermosa. Ya voy a terminar, pero quiero dejarle esta ilustración del pastor Tim Keller, que él reflexionaba sobre este último versículo. Él decía lo siguiente, quiero que prestes atención a lo que él dice. Imagina que tu casa se estuviera quemando, pero que toda tu familia hubiera escapado y yo te dijera: mira, déjame mostrarte cuánto te amo. Y entonces yo entrara corriendo a la casa y me muriera. Ya tu familia está afuera, la casa está incendiando y esa persona fue corriendo y se muere en tu casa incendiándose. Probablemente, ¿qué pensarías al respecto? Oye, qué trágico, qué inútil desperdicio de vida. O sea, qué estúpido lo que acaba de hacer esta persona, ¿verdad? No tiene sentido. Si ya mi familia estaba a salvo, ¿para qué lo hizo, verdad? Pero él dice ahora: pero ahora imagina que tu casa se estuviera quemando y uno de tus hijos estuviera allí y yo te dijera: déjame mostrarte cuánto te amo. Y corriera hacia las llamas y salvar a tu hijo, pero yo moriría. ¿Qué pensarías? Tú pensarías: wow, cuánto nos amaba ese hombre, ¿verdad? Si nosotros mismos, dice Tim Keller, si nosotros mismos nos pudiéramos salvar, la muerte de Cristo sería estúpida, sería inútil, no significaría nada. Pero si nos damos cuenta de que no nos podemos salvar, si nos damos cuenta de que la muerte de Cristo era necesaria para nosotros, eso significaría todo para nosotros. Pasaríamos la vida viviendo para Él, en cada área de nuestra vida, rindiéndola a Él, en un gozoso servicio, viviendo completamente de acuerdo al Evangelio.
Así es como vive el cristiano. Porque ha entendido que Jesús lo ha rescatado de la ley. Ahora nosotros nos esforzamos para vivir para su gloria en cada área de nuestras vidas. Porque entendemos que somos unos pecadores que jamás podrían salvarse a sí mismos. Amén, hermanos. Hemos entendido ese mensaje que Pablo nos está transmitiendo aquí. Por eso, mis queridos hermanos, a los que son creyentes, que están aquí, yo les exhorto a que vivan en esta nueva realidad. Mira, tú estás unido a Cristo. Has sido liberado del poder del pecado. Cristo vive en ti. Ahora vive la vida confiando en Él. Vive cada vida alineando, cada área de tu vida, alineándola al Evangelio. Porque de esa manera es que tú le traes gloria a Dios. Y para eso Él te ha rescatado. No te dejes engañar por aquellos que creen que porque han sido justificados, ahora ya no les importa vivir para Dios. Yo quiero dejar algo claro con toda esta enseñanza que hemos llevado hasta este momento. Las personas pueden estar pensando, algunos de ustedes pueden estar pensando que hacer buenas obras está mal. No, no está mal. Está mal cuando hacemos buenas obras para ser salvo, porque la única forma para ser salvo, ya lo hemos dicho muchas veces, es creyendo en Jesucristo. Pero el que ha sido justificado por la fe, por amor a Dios, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ahora busca hacer buenas obras para la gloria de su nombre. Mira, esta persona ahora va a buscar poner los dones que Dios le ha dado al servicio de la iglesia. Esta persona ahora va a buscar maneras de cómo predicar el evangelio a otras personas. Esta persona que ha entendido lo que Cristo ha hecho por él, va a querer manifestar a otros el amor de Dios a través de palabras y de acciones. Esta persona que ha entendido lo que Cristo ha hecho, va a buscar contribuir al avance del reino de Dios a través de tiempo, a través de sus finanzas, a través de sus talentos, porque entiende que nada de lo que él haga no se compara a lo que Cristo hizo por él. Es una gratitud, es una adoración continua lo que hay en un corazón que ha entendido la justificación por la fe. Y a mis amigos que están aquí, nuevamente a los que no han creído, a mis amigos y amigas que saben que no son cristianos, recibe la gracia de Dios. Si fuera posible que tú fueras salvo sin creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados, te digo que Dios mismo no hubiese enviado a su Hijo a morir en la cruz. Se hubiese ahorrado el sufrimiento del Hijo de Dios. Si tú pudieras hacer eso comportándote bien, respetando a tus padres, no consumiendo drogas, tú dices, bueno, así es que yo me puedo salvar. Si tú pudieras hacer eso, Dios no hubiese mandado a su Hijo. Pero Él lo tuvo que enviar porque tú no tienes otro remedio. Yo no tengo otro remedio. Jamás vas a entrar al paraíso a menos de que hayas pasado por la cruz de Cristo. A menos de que hayas venido a Él en arrepentimiento y en fe. Si tú desechas este mensaje, tú estás rechazando la gracia de Dios. Y solamente por gracia que somos salvos. Entonces, amados, con esto ya quiero terminar. Cuando somos declarados justos por la fe, entonces es ahí cuando empezamos a vivir verdaderamente para Dios. Ninguna obra de la ley es suficiente para que podamos ser declarados justos. Pero ahora todos los que han sido unidos a Cristo por medio de la fe, su antiguo ser pecaminoso está en la cruz, crucificado. Ahora ellos viven una nueva vida. Jesús vive en ellos y ellos viven confiando en Dios constantemente. Viven verdaderamente para Dios. Si tú quieres vivir verdaderamente para Dios el día de hoy, te invito a que empieces por donde debes comenzar. Pon tu mirada en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque hoy hemos entendido de que de ninguna manera
Confiar en Jesucristo nos da licencia para pecar. De ninguna manera, ahora que hemos creído en Cristo, vivimos en nuestra propia manera egoísta de pensar, Señor, sino que ahora que hemos sido unidos por la fe en Cristo Jesús, vivimos para ti, Señor. Dios, yo te ruego que en el nombre de Jesús estas verdades tan profundas que hoy hemos hablado, tú a través de tu Espíritu sigas arraigándolas en el corazón de todos aquellos que han creído. Que ellos puedan recibir el consuelo de saber que tú, Cristo Jesús, vives en ellos y les das el poder para obedecer, les das el poder y la capacidad para vivir para tu gloria. Que ellos ahora no están obligados a vivir en pecado porque tú los has libertado del pecado. Oh Señor, yo te ruego que por todos mis hermanos y hermanas aquí, para que el día de hoy puedan ser fortalecidos por ti y puedan vivir verdaderamente como tú deseas. Señor, yo clamo también por aquellos que todavía no han creído en ti, que todavía no han sido unidos a ti por medio del Evangelio. Clamo para que tú abras sus ojos, sus oídos y puedan entender su necesidad de ti. Puedan entender, Señor, que ante tu ley ellos son culpables, que ante tu ley ellos están condenados, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que tu gracia, Señor, tu gracia es mucho más grande que el pecado. Que tu gracia, al creer en Cristo Jesús, todos sus pecados pueden ser borrados, pueden ser limpiados y pueden empezar a vivir una nueva vida para la gloria de tu nombre. Que pueden empezar a vivir para el propósito por el cual tú los has creado. Te ruego, oh Dios, que a través de esta enseñanza, que a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a seguir creciendo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.